bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steph. Oigan, estoy tan emocionada con ustedes porque casi llegamos ya a los 50,000 unique downloads. Quiere decir que personas han bajado 50,000 veces los episodios, así que estoy súper agradecida y la verdad sorprendida. Son esas cosas y la verdad les quiero compartir esto porque nunca nos aventamos a hacer las cosas por miedo al fracaso y siempre está en nuestra mente. Y saben algo, voy a ser bien sincera con ustedes. Jamás mi mente me ha dejado de decir que no. Siempre me comenta cómo no va a funcionar, cómo no soy suficientemente buena. O sea, creo que es bien importante empezarnos a dar cuenta que esta cabeza y esta voz que está continuamente diciéndonos una historia casi siempre es de juicio y de negatividad. Y no es que yo tenga algo malo, que ustedes tengan algo malo, es que la mente humana tiende a estar basada en miedo. Y como tiene mucho miedo, está en continuo juicio y se compara y de verdad es una locura. Y los maestros más increíbles que conozco nunca le escuchan a su cabeza esta voz que está todo el tiempo platicándonos. Y realmente es que no hubiera llegado a desarrollar este podcast si yo le hubiera escuchado a mi cabeza. Y se los comparto porque a veces no nos dicen, ¿saben? Vemos de repente éxito por aquí y por allá y creemos que son gente súper segura. Y bueno, yo no sé por ellos, pero les puedo decir, al menos por mí, que mi personalidad es súper insegura. Súper insegura y se está comparando todo el tiempo. Y realmente lo que me impulsa a hacer estas cosas es porque digo, sí lo quiero compartir y me llena muchísimo hablar con ustedes. No saben cómo. Acaba sirviéndome más a mí, yo creo que a ustedes, es mi percepción. Y por otro lado, sí tengo una misión muy fuerte que yo vi en mis maestros y es poderle compartir a la gente con mi corazón abierto las herramientas que a mí me han ayudado, porque no sé qué haría sin ellas. Y yo sé que no necesitan a nadie para salir adelante, no necesitan un maestro real. Literalmente estas herramientas pueden ser de ustedes. Estas historias y todo esto que están escuchando no tiene nada en especial mi historia. Es más bien poderla compartir tan abierto como se pueda para que se den cuenta que esta historia puede ser suya. Literalmente la mente es la que nos está deteniendo todo el tiempo a no dar esos pasos de grabar un programa, de hacer un curso. Entonces no se confundan y no le hagan caso a esa voz cuando los quiera detener, porque no es real. Y tan no es real que el podcast tiene 50,000 bajadas. Entonces no es tanto como fortalecer mi ego como para compartirles que no hay límite más que el que nos pone la cabeza, y se los quiero decir porque la verdad es bien importante. Bueno, antes de empezar, síganme por favor por Instagram. Muchos luego se quedan en esta plataforma y no me conocen. Pongo muchos posts por ahí. También estoy pensando en comenzarles a mandar el podcast a través de un mailing list para que sepan perfectamente cuándo sale, ¿no? Y algunas recomendaciones o algunos pensamientos por ahí míos. Entonces métanse ahí al Instagram para que se enteren de todo esto y luego me puedan dejar sus correos, etcétera, para que les pueda mandar toda esta información. Estamos por comenzar, seguimos en la cuarentena, ya no sé ni qué meses ni qué día, me imagino que ustedes están igual. Estamos por comenzar el segundo retiro que estoy haciendo online. Es un retiro desde casa, todavía se pueden inscribir. Y de lo que se trata es tener herramientas para transformar nuestras emociones. Y yo tuve que vivir ataques de pánico y depresiones para empezar a buscar estas herramientas. Y tuve mucha fortuna de encontrar con maestros increíbles que me dieron estas herramientas en las cuales ya no me da miedo tener estas crisis. Entonces, chequen eso también. Y hoy me han estado pidiendo mucho 2 temas. Uno es cómo encontrar a sus maestros y el otro es mi historia de mi nombre. Entonces, hoy les voy a contar la historia de mi nombre para no hacérselas de emoción, porque siempre me dicen, es que siempre nos dices, pero no nos has contado. Bueno, ya les voy a contar hoy. Pero antes de la historia, como siempre, vamos a tomar nuestras 3 respiraciones juntos. Vamos a inhalar profundo.
Exhalo. Inhalo 2. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Ahora sí, ¿cómo están? Pues siguiendo un poquito con esa línea de agradecimiento, ¿no? Gracias por compartirlo a las personas que creen que les puede ayudar. Y gracias por conectarse conmigo, con mi historia. Me conmueve mucho que me escriban que les ayuda. Me conmueve mucho ver el poder que tiene, pues realmente estas prácticas y esta difusión por estos medios. Entonces no crean que se me quita el agradecimiento. Quiero empezar con eso. Ahora sí, esa historia, ¿verdad? Bueno, han estado escuchando la historia del por qué me fui a Maui, ¿no? Y les contaba yo que tienes estos momentos de crisis y de quiebre en los cuales no tienes opción. La realidad es que no tienes opción, porque yo les cuento mucho que la verdad es que yo ya había visto a Ram Dass, ya había leído algunos de sus libros. Estaba en quiero ir, ya saben cómo, quiero ir. Pero nunca había habido me tengo que ir. O sea, tengo que gastar mis ahorros, tengo que mover mi vida para poder ir. Y eso fue lo que pasó en esa noche que les contaba yo que estaba muy deprimida en el cuarto de mi hija, que tenía en ese entonces 1 año cachito, imagínense qué chiquita. Y sí, me estaba mordiendo los labios para no gritar en mi llanto en su cama porque estaba desesperada. Y estaba desesperada porque me di cuenta cuando se empezó a quebrar mi negocio con mi ex socio, que se estaba repitiendo mi sombra con mi esposo y con mi ex socio y que no tenía opción. Que así me divorciaba, la verdad no era el tema, el divorcio no era lo que más me aterraba. Lo que más me aterraba era saber que esto estaba en mí y que yo lo iba a tener me iba a perseguir toda mi vida, ¿no? Son esas cosas que vemos que se repiten y llega un punto donde dices, tengo que sanar porque esto es mi responsabilidad y no puedo continuar mi vida culpando a mi esposo o al socio o a la amiga. Ya no tengo miedo de ver la sombra, ¿no? Eso fue lo que me pasó ese día. Y también por eso hubo ese quiebre, esa súplica de decir, ¿sabes qué? Pues ahora lo veo todo. Ya no quiero verme como exitosa y buena maestra y iluminada. Quiero ver toda mi caca, porque si no la veo, voy a seguir sacándola con mis relaciones. Y tuve ese punto donde dije, se acabó. Tengo que tomar responsabilidad y voy a buscar ayuda y necesito a alguien. Y eso me llevó a Ram Dass. Me llevó a Ram Dass porque me acordé de sus libros y ¿saben algo que me apasionaba mucho Ram Dass? Es que yo no podía creer que alguien que no podía caminar, jugar afuera, bailar, hablar bien, aplaudir, o sea, no me podía imaginar este personaje porque nosotros le damos tanto valor al cuerpo, ¿no? O a nuestras profesiones o a nuestros roles y toda esta parte como que creemos que nos representa, que le da valor a nuestras vidas. Y nos damos cuenta que hay gente que no tiene nada de esto y que realmente es libre. Y eso yo lo vi en Ram Dass. Y no podía creerlo. Yo quería ese tipo de libertad. Porque yo me di cuenta que todo cambia en la vida. Hasta la salud del cuerpo, ¿saben? Yo siempre he sido una niña muy activa a nivel corporal. Entonces ejercicio he hecho toda mi vida y siempre he sido hábil. La verdad, no quiero ser presumida. Pero pues también por eso el yoga me acomodó bien, digamos, el yoga físico, las posturas, porque mi cuerpo, pues hice gimnasia de niña, etcétera. Entonces pararme de manos para mí nunca fue un reto. Y entonces yo entendí que el cuerpo envejece, yo entendí que las condiciones cambian. Y se me cayó ese teatro, le dejé de dar valor a las cosas que me representaban. Y me di cuenta que yo quería ser libre aún sin estos valores que yo le había dado a mi vida, ¿no? Aún sin mi pareja, aún sin hijos, divorciada, sin trabajo. Yo quería ser libre, independiente de mis circunstancias y yo sabía que él sabía cómo. Y entonces tomé todos mis ahorros
y toda mi voluntad para escribir ese correo y que me aceptaran en esa solicitud de un retiro personal. Entonces Ram Dass tenía estos retiros personales que yo no podía creer que alguien ofrecía un retiro personal de su nivel. Decía, no, o sea, no lo puedo creer que voy a poder platicar con él uno a uno. Entonces me costó todos mis ahorros, pero decidí irme a Maui, a Hawái. Y un día antes les decía que fue un terremoto. Todos mis demonios me salieron con resistencia para no ir, porque lo que les quiero decir, y esta parte también es muy importante, es que el ego se va a resistir. Y yo no puedo decirles que soy de las personas que creen que con los libros es suficiente. O sea, somos como yogis del libro, somos gente del libro porque leemos conocimiento por aquí, conocimiento por allá y sentimos que ahí va a estar la transmisión. Y sí la hay, en un nivel muy verdadero sí existe, pero hay otro nivel donde tenemos que dar el paso cuando hay el llamado. Y ese paso el ego se va a resistir como nada en la vida. El primer pretexto va a ser el dinero, y esto ya les había contado que lo vimos con Adrián cuando no quería tomar el curso de Ramgiri, ¿no? En el podcast pasado. Pero yo también lo tuve. Aún en mi desesperación, porque evidentemente no son cosas baratas. No, el viajar a Maui y este retiro con Ram Dass no era barato, cuesta alrededor de $2,500, ¿no? Entonces, más el vuelo, yo dije, no lo voy a poder lograr. Y bueno, todos mis ahorros y una noche antes que cómo voy a dejar a mis hijas y un mal viaje de mis hijas. Y finalmente me subí en ese avión llorando. Y llegué a Maui y me dan ganas de llorar, les juro, cada vez que hablo de Maui. Yo no sé, esta cuarentena si estamos todos más sensibles, pero no son lágrimas de tristezas, es mucha conexión con el corazón. Y son esos lugares, Maui, no sé quién haya ido, yo no sé si esta ha sido mi experiencia porque lo iba a ver a él, siempre a Maui, como que nunca he ido a viajar a Maui, siempre he ido a la casa de Ram Dass. Y no sé qué me pasó, pero desde que me bajé desde ese avión, les juro que sentí esta calma en mi corazón. Como que el viento se sentía más lento. No sé, me sentí en casa. Es un lugar especial para mí porque él estaba ahí. Y yo iba muy abierta en mi corazón. Iba realmente rota. Son de esas veces donde hay este dicho hindú que dicen, solo cuando se quiebra algo es cuando puede pasar la luz. Por ahí puede pasar la luz. Pues más o menos así me sentía. Tuve el quiebre suficiente como para tener esa apertura. Y me recogió Dásima, esta persona que cuida a Ram Dass. Y les conté un poquito de esto en otro capítulo, que yo llegué de noche a esta casa y está increíble porque su casa está al ladito, esta casita pequeñita que le llaman Ohana, que quiere decir familia. Y entré a ese lugar y es como describírselos, cortinas rojas, como que tenía estos toques rojos en el hinduismo y para mi gurú el rojo es un color como de muy buena suerte y de protección. Y por todos lados está esta foto de este personaje que yo no tenía idea quién era, que era Maharaji, que era el gurú. Y había deidades, ¿no? Hanuman. Conocía un poco, no tanto, no representaba nada para mí muy grande. Tienes tu cocina y tu baño, ¿no? Y está como muy cozy y me sentí literalmente en casa. Me dormí como bebé, como si hubiera llegado a casa de mis papás. Y estaba emocionadísima de estar ahí. Al día siguiente, por el cambio de horario, me desperté como a las 4 de la mañana. Entonces tuve mucho tiempo para meditar y en lo que empezó a salir el sol vi por mi ventana este acantilado en el mar. Un paraíso muy impresionante. Y salí a caminar y conocí a uno de los directores de la fundación de Ram Dass que se llama Ramesh. Fui a caminar con él y platicamos pues un poco de Ram Dass. Escuché un poco su historia, que se había muerto su hija hace poco. Y me sentí muy en casa. La gente como que luego me pregunta qué hacían estos retiros personales sola, pero es que casi nunca estaba sola. Y si estaba sola,
Yo quería estar sola, entiéndanme que vengo de una familia de 2 niñas chiquitas. Los papás van a entender cómo aprecias un poco ese silencio y ese poder estar, que con bebés chiquitos no existe, ¿no? Entonces para mí era una fortuna poder estar tranquila unas horas o unos días. Y les juro que se me quitó el rol. Perdí el rol de mamá. Esa fue la primera cosa que me pasó en Maui. No sé si se dan cuenta, pero cargamos nuestros roles y por eso se nos hace tan pesada y estresante nuestras vidas. Porque salimos de trabajar, pero no salimos de trabajar, nos llevamos el trabajo a la casa y a la misma manera nos llevamos a los hijos al trabajo. O sea, nunca estamos en lo que estamos y eso genera muchísimo desgaste y estrés. Y eso fue lo primero que se me cayó en Maui. Se me olvidó que era mamá y no por no extrañar a mis hijas, que luego les voy a contar que tuve por ahí un recordatorio de esta culpa que no quería ver. Porque la gente y las situaciones siempre nos están espejeando lo que no queremos trabajar. Es increíble cómo funciona la vida, qué amorosa es y qué mala percepción tenemos casi de que es nuestra enemiga y nuestro obstáculo. Cuando todo el mundo está trabajando para nuestro despertar. Y cada circunstancia nos regresa más al corazón. A veces con más humildad, a veces no nos encanta lo que sucede, pero nos abre. Y yo así estaba en Maui, ¿no? Estaba abierta y perdí mi rol y me enfocaba mucho en practicar este mindfulness, esta presencia, de ir caminando y sintiendo el viento y la naturaleza me conecta mucho, creo que a todos. Y yo viniendo a la Ciudad de México y del tráfico y todo esto, tuve mis resistencias y mis demonios en mi mente justo para esta primera reunión con Ram Dass que les voy a platicar, justo por eso, ¿no? Pero escuchar el viento y ver el mar, ya saben, esta sensación tiene un camino muy, muy, muy largo en medio de ranchos donde ves, el viento es algo muy marcado en Maui. Entonces siempre hay mucho viento y el clima es como húmedo, cálido, no es un calor así infernal, porque además yo iba en enero. Y no sé, siempre olía como a flores y mariposas. Literalmente suena que les estoy escribiendo el paraíso, pero yo así lo sentí. Y entonces en esa caminata en la mañana me dice la cuidadora Dásima que voy a ver a Ram Dass en 2 horas, póngale. Y entonces regresé, me metí a bañar y me está muriendo de nervio. Y entonces preparé todo como en mi casita porque ahí todavía en ese entonces él venía a tu casa ya en los últimos años que lo fui a ver. Tú ibas a su cuarto, ¿no? Pero en este entonces todavía lo bajaban de su silla de ruedas, te visitaba, Entonces preparé un té chai descafeinado porque sé que no le gustaba la cafeína, me lo dijeron. Y lo estoy esperando con chai y agua. Y nada más escuché namaste, namaste. Yo no lo podía creer que este personaje iba a estar enfrente de mí. Y me dan muchas ganas de llorar, chicos. Pero pues ya saben que cuando me preguntan de estos temas va a ser muy difícil que no suelte la lágrima. Entonces le abrí la puerta y entró Ram Dass, ¿no? Sus ojos azules, en su silla de ruedas. Era una persona bastante grande, con su cuidador que era Muid, que se volvió uno de mis mejores amigos, que hago de hecho bastantes cosas con él. Y me lo dejaron ahí y entonces me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dije, todo mi drama, que vivía en México y tenía hijos y que no me iba a poder iluminar jamás y que así no puedo tener disciplina y que yo siempre quería ser una monja como él, que se fue a India, pero que pues no me lo van a permitir jamás. Y todo mi drama. Y me escuchó y luego me volteó a ver fijo y me dijo, todo esto está en tu cabeza. Y les juro que suena muy tonto que me dijo eso, pero me di cuenta que mi sufrimiento estaba viniendo a mi mente muy cañón. De verdad, cómo nos hacemos sufrir. Y empezamos a platicar y tuve una sesión en la cual me enseñó varias cosas, ¿no? Me enseñó que yo tendría para ser libre, porque justamente le dije estas palabras a Ram Dass. Le dije, yo sé que tú sabes, yo quiero ser libre. Y le dije así, en inglés, le dije, I know you know.
yo sé que tú sabes. Y le dije en inglés, and I wanna know. Y yo quiero saber. Estaba yo muy decidida a encontrar la iluminación en un momento. Y platicamos mucho. Me contó de Maharaji, del gurú, mucho. Me contó de él, porque yo no me podía relacionar bien con esa parte y vengo de una educación judía, entonces esto del gurú como que a mí no me latía mucho. Y bueno, para hacerles un poco la historia corta, ¿no? Hablamos del gurú y del poder del gurú, y esto fue algo interesante, porque me empezó a platicar que él se fue a India y que era un psicólogo pues muy racional y muy famoso, ¿no? Él estuvo en Harvard y se dio cuenta con los psicodélicos que había otro tipo de realidad, otro plano de conciencia, y que leyendo el libro tibetano de la vida y de la muerte, él se dio cuenta que en el Tíbet ellos sabían, en estas culturas ellos sabían. Y entonces decidió irse a India en búsqueda de alguien que le explicara cómo encontrar este estado de conciencia que él experimentaba con los psicodélicos, pero de una forma permanente y real. Y no lo encontraba hasta que por fin siguió a un yogi ahí, güerejo occidental, que lo llevó a Maharaji. Y él me decía que cuando llegó a ver a Maharaji parecía un culto. O sea, él pensó en su mente, esto es un culto. Pero fíjense que un día antes de conocer a Maharaji, él, como iban caminando hacia donde estaba Maharaji, él fue en la noche afuera, creo que al baño, y miró las estrellas y se acordó de su mamá que había muerto 6 meses antes. Y entonces al día siguiente que caminan a encontrar a este gurú hindú, ¿no? Este santo, pues él dice, ya cae en un culto. Todos vestidos de blanco, como que se sintió muy raro. Y entonces lo llamó de cerca, ¿no? Le dijo, como ven. Y dice que todo el mundo le tocaba los pies y que él dijo, no hay manera que toque los pies de nadie, y menos de ese personaje. Entonces dice que se le acercó cerca, ¿no? Cerquita de él. Y que le dijo... que lo empezó como a molestar de un coche que traía, pero de repente le dijo, ayer estabas pensando en tu mamá. Y él dice que en este momento que no podía explicar cómo este personaje de India sabía lo que pasó con su mamá, fue como que literalmente sintió un crack en el corazón, ¿no? Porque se dio cuenta que podía leer su mente. Lo que él creyó fue que puede leer mentes. Y entonces le dio vergüenza en un segundo porque dijo, pero si sabe eso de mi mamá, también va a saber esto ¿no? Todos estos secretos que no quería que nadie supiera. Y lo volteó a ver con vergüenza a Maharaji, y cuando lo vio a los ojos Maharaji, lo vio con amor incondicional. Y dice que fue la primera vez en su vida que experimentó el amor incondicional. Siempre lo habían querido por ser buen alumno, por ser buen hijo, por ser buen maestro, ¿no? Pero aquí estaba enfrente de una persona que conocía todos sus secretos y aún así lo amaba. Y eso lo transformó por el resto de su vida. Les cuento esta historia porque este amor incondicional que experimentó Ram Dass de Maharaji, yo lo experimenté con Ram Dass. Y eso fue lo que transformó a mí mi vida. Entonces, mi nombre, al día siguiente, ¿no? Que yo tengo esta mega plática, imagínense en los estados que yo estaba, ya me sentía iluminada. Y entonces estoy platicando al día siguiente otra vez con Ramesh, con el director de la fundación, y le digo, ¿por qué te llamas Ramesh? O sea, como, ¿por qué todos tienen nombres? Y me dijo que para él era como acordarse que es un alma, ¿no? Y que no es solamente el ego y la personalidad. Y después de unos días yo tuve una plática con Ram Dass. Y entonces, en nuestras pláticas profundas, como la que les estoy platicando, de repente le digo yo a él,
Y Ram Dass, ¿por qué te quedaste el nombre Ram Dass? ¿Cómo salió el nombre Ram Dass? Entonces me lo platica un poco y luego me volteé a ver y me dice, ¿tú quieres un nombre? Y me quedé como helada y le digo, tal vez. Y me dice, cerró sus ojos y empezó a decirme diferentes nombres. Sita, ¿no? Y me volteó a ver, abría los ojos y me dice, no. Y Anjani. Y me volteé a ver y no. Y de repente, después de un gran silencio, me volteé a ver y me dice Durga. Y hubo como, ¿cómo explicarles? A ver si me van a creer. Hasta me da pena grabarlo, lo van a decir que la loca. Fue como si me dieron un toque eléctrico en mi cuerpo cuando dijo la palabra Durga. Y lo empezamos a repetir. Durga, Durga. Y se repítelo conmigo. Durga, Durga. Es como si le estuviera llamando a una parte mía que siempre ha sido Durga. Y así sentí, mi cuerpo estaba como cuando tan escalofríos, ¿saben? Como tst, tst. Y entonces me dijo, no le digas a nadie tu nombre. Pero eres Durga. Y esa noche, la cocinera, nos hicimos muy amigas y me invitó a un baile, como un baile yogi, ¿saben? De estos como celebraciones que iba a venir quién sabe quién a cantar mantras y que todos iban a bailar. Y dije, obvio, a mí, ¿no? O sea, como que eso es lo mío. Entonces me invitó a este lugar en la noche y había unas canciones de mantras, ¿no? Y yo estaba muy movida, ¿no? Entonces cuando regresé a mi casa de esa noche, me puse la música que estábamos escuchando y había un tambor. Y yo estaba literalmente relajada en la cama. Les digo que todo el cuarto estaba lleno de las fotos de Maharaji, del gurú. Entonces estoy viendo la foto enfrente de mí. No realmente viéndola, estoy acostada, pero pues está la foto enfrente de mí. Y entonces estoy escuchando el tambor muy atento, como muy relajada en mi cama, atento el tambor. Y literalmente lo que siento es ese corte eléctrico que sentí cuando me dijo Durga en la base de mi columna vertebral, en el piso pélvico. Y de ahí es como si me hubieran puesto en volume up, ya saben, cuando quieres subirle el toque, y literalmente un zzz en todo mi cuerpo hacia mi corazón y pa, ¿no? Un ta. Tan fuerte sentí esta electricidad en mi cuerpo que abrí los ojos, vi a Maharaji y me dio miedo por lo que estaba sucediendo, era inexplicable, ¿saben? Escuchas estas historias en libros, yo escuchaba el libro de Ram Dass, pero es como, ¿me está pasando esto a mí? Y empecé a llorar, ¿no? Empecé a llorar porque no podía creer que era real y no podía creer que se había abierto algo en mi corazón. Entonces, fue algo muy fuerte para mí esa noche. Lloré toda la noche, lloré al día siguiente, veía la foto de Maharaji y lloraba. O sea, algo pasó. Algo muy fuerte pasó. Y hubo este pack en mi corazón como el que hubo con Ram Dass cuando vio a Maharaji. Y al día siguiente, y aquí es donde acaba mi historia porque ya se las alargué, pues estaba un poco traumada. ¿Y saben qué pasa con estas experiencias? Esto es algo que sí les quiero decir, es que la mente las quiere eliminar. La mente nos quiere decir, no pasó, no, te sentías medio, ¿saben? Pero para mí fue tan fuerte esa experiencia ese día, casi que dije, me tomé una droga, ya saben cómo, de que la mente lo quiere eliminar, quiere decir que eso no existe, que eso no pasa. Por todos lados mi cabeza lo quería racionalizar, porque además soy súper racional. Entonces, para mí esas cosas no pasan. Yo no creía en ángeles, ¿saben? Yo no creía en
En energía más o menos, pero esta sensación intensa en mi cuerpo que explotó mi corazón, no la podía explicar y mi mente me trató de tirar la historia por todos lados. Y me ayudó muchísimo ver a Ram Dass porque entonces lo vi y le estoy contando la historia, pero me dio mucha pena decir que empezó esta vibración o este toque en el piso pélvico, porque pues es Ram Dass y me dio pena. Y entonces le dije que empezó en mis pies. Pero entonces Ram Dass escucha y me dice, ¿in your feet? O sea, ¿en tus pies? Y entonces lo volteé a ver como avergonzada. Y le digo, ok, no, en la base de mi columna, en mi piso pélvico. Me dice, exacto. Fíjense que él sabía de esta experiencia. Y eso para mí fue muy importante porque la validó. Y entonces, ¿qué creen que me dijo? Y con esto les voy a acabar este capítulo. Me volteé a ver y ¿qué creen que me dijo? And now you know. Y ahora tú lo sabes, ¿no? Tú querías saberlo, o sea, veniste a querer saber lo que yo tengo y ahora lo sabes. Y así les voy a acabar este capítulo. Tengo mucho que contarles de Ram Dass. Creo que es lo que más disfruto y por eso puedo grabar media hora sin que me dé casi cuenta. Fue algo muy importante para mí esa iniciación. Y de ahí en adelante no mencioné mi nombre Durga hasta que él me dio el permiso de hacerlo. Pero para mí mi nombre me recuerda que soy un alma y me recuerda a Ram Dass y me recuerda que estas cosas son reales, tan reales como esta conversación que estamos teniendo. Y eso me abre mi corazón y por eso me encanta que me digan Durga. Y sí, esa es mi historia. Espero que la hayan disfrutado mucho. Escríbanme cuando quieran que hable de ciertas cosas porque nos ayudamos entre nosotros. y síganme escribiendo su retroalimentación, sus comentarios, me ayudan a mejorar de cualquier manera, ¿no? Les agradezco muchísimo escucharme. De verdad no saben qué agradecida estoy que se conecten conmigo en estas historias. Las mantienen vivas. Me regresa ese sentido a mi corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Namaste.